Bien, buenos días. Buenos días. Bien, estimados alumnos, esta es la clase introductoria de la asignatura de diseño, perdón, de hidráulica neumática. Bien, vamos a hacer un pequeño recuento de todos los documentos que vamos a llevar a cabo. Ustedes van a ver en su plataforma, van a ver una carpeta donde pueden encontrar el PEA. Como ustedes saben, el ingeniero Oscar Guerrero es el docente principal de la asignatura de hidráulica neumática, y en este periodo voy a compartir con ustedes para el paralelo que corresponde. Ok, entonces en este Excel ustedes pueden encontrar el PEA, que es el plan académico. Ok, y aquí ustedes pueden ver el detalle de cuántas horas en total corresponde a la asignatura, de los cuales son 72 horas acompañados con el docente. Hay un aprendizaje experimental de 36 horas, esperemos ver cómo lo solucionamos, y el aprendizaje autónomo, que en este caso son 18 horas. Ok, no hay horas que son autónomas de manera práctica experimental por fuera, por eso está en cero, y en total suman 126 horas. Ustedes pueden leerlo en detalle. Aquí tenemos 7 unidades, están los resultados del aprendizaje, que eso sí quería hacer énfasis con ustedes. Fíjense que aquí nos dice que el objetivo de los aprendizajes son 7. Está uno por unidad. En la unidad 1 es describir las similitudes y diferencias entre la hidráulica y la neumática. Ok, esto lo van a ver y lo van a detectar poco a poco conforme vayamos avanzando en la asignatura. Identificar y describir los elementos que intervienen en la generación, tratamiento y distribución de aire comprimido. Esto es para neumática, y así ustedes pueden visualizar y poder repasar cada uno de ellos. Ok, si yo esto de aquí lo agrupo en un solo objetivo, en un solo resultado de aprendizaje, es que cada alumno pueda llevar en la práctica aquellos principios, tanto de la hidráulica como de la neumática, para dar solución a problemas cotidianos. Hoy en día la hidráulica y la neumática está en todas las industrias. A manera de introducción, podría decirles que todo lo que es automatización interviene mucho la neumática, y pues para efectos de precisión y de fuerza, en este caso es la hidráulica. Ok, entonces aquí ustedes pueden ver en el PEA la descripción, como les digo, hasta la 7ª unidad. Ok, bien, aquí también están los libros en los cuales ustedes pueden hacer consulta, y pues hay ciertos libros que no están acá, pero que ustedes podrían ya consultarlos directamente para la compra vía internet. Ok, en esta ocasión les voy a presentar la diapositiva de la unidad 1, pero así ya están creadas todas las diapositivas que corresponden a todas las unidades. Se las voy a compartir también para que ustedes puedan ir estudiando la asignatura. Ok, bien, ¿cómo vamos a trabajar al igual que en todas las asignaturas para este semestre? Ustedes pueden ver en este PEA, como en los demás, esta parte que es la distribución, que corresponde al peso. Al peso, es decir, aquellas actividades que son en clase, aquellas actividades que son de refuerzo académico, aquellas actividades experimentales. En este caso hay un proyecto pues que ustedes van a hacer en titulación, y esta línea en particular va a ser llenada con eso. Ok, y una evaluación que es el examen. De esa manera, tanto para el primer parcial
como para el segundo parcial, estas son los porcentajes de cada una de las actividades. Ok, también tenemos una guía de aprendizaje, la cual va a ser compartida en la carpeta con ustedes, en la plataforma Moodle. Tienen que, por favor, ustedes revisarla al detalle. Va a ser su libro guía, su libro de consulta para todo lo que necesiten. Es un documento de 118 páginas. Repito, el docente principal de la asignatura es el ingeniero Oscar Guerrero. Aquí ustedes pueden encontrar toda la información ya condensada de la propia asignatura. Ok, hagan uso de este documento que es bastante interesante, por favor. Ok, también tenemos una guía práctica que les va a servir a ustedes no solamente para la asignatura, sino para todo su trayectoria profesional, en la cual ustedes pueden aquí recordar, cuando estén ya en un momento práctico, cómo hacer ciertas actividades como tal. Ok, entonces aquí tenemos una secuencia de la guía práctica. Ok, como ustedes saben, esta clase, este video va a ser subido para que ustedes puedan hacer uso y repasarlo, y en fin, cada vez que ustedes puedan. Y vía consultas ya cada uno de ustedes me las harán. Ok, bien, vamos nosotros en esta ocasión, vamos a hacer uso de una herramienta. Vamos a utilizar una metodología. Vamos a compartir con ustedes. Si ustedes se van a unir por grupos, entonces vamos a hacer un proyecto de asignatura, en el cual ustedes van a dividirse por 5 grupos. Ok, entonces, como ustedes ven acá, la asignatura es hidráulica o neumática, le he llamado proyecto de asignatura. Ustedes van a utilizar el mismo formato que se utiliza para informes de preliminares e informes finales de los PIS. El mismo formato, la misma estructura. El preliminar va a ser entregado el 1 de diciembre, que cae domingo. Ustedes van a tener que subir máximo hasta esa fecha este preliminar por cada grupo. Es decir, si el grupo son 5 personas o 4 personas, cada persona sube su propio informe. Por favor, necesito que cada persona suba su propio informe. ¿Ok? Y de la misma manera, el informe final con fecha 2 de febrero a las 23:59. Bien, de la misma manera, como ustedes pueden ver aquí, visualizar el documento, el objetivo es desarrollar los temas de investigación con el formato del proyecto PIS. Todos los temas deben determinar con una propuesta. Esto es muy interesante, que deben de ustedes concluir con una propuesta. Ok, aquí están las instrucciones. Cada grupo tiene asignado un tema específico y lo investigará y seguirá la estructura de los proyectos preliminar y final del proyecto PIS. Cada grupo hará 2 exposiciones, una de los avances investigativos con esta fecha, el lunes 25 de noviembre. Ustedes tendrán que subir un video de esta presentación. Todos los grupos van a presentar ese día. Vamos a dividir el tiempo, donde las horas que tenemos lo van a dividir en tiempo y van a subir su propio video. Ok, hasta el lunes 25 de noviembre.
De la misma manera, el lunes 27 de enero harán esta presentación de la estructura del informe final. Cada grupo entregará un informe preliminar con fecha 1 de diciembre, que está acá también. Y de la misma manera el informe final el 2 de febrero a las 23 horas. Bien, el grupo 1 tendrá este tema que está aquí, que ustedes lo van a reducir. Va a ser el mismo tema, pero va a ser reducido a 20 palabras. Es el diseño de una válvula Tesla en sistema de riegos para optimizar la eficiencia de riego en zonas de suministro irregular de agua. Okay, ustedes van a ver cómo funciona esta válvula Tesla en un sistema de riego. Okay, van a investigar sobre ello. También el grupo número 2 va a investigar sobre una válvula Tesla y sus aplicaciones industriales neumáticas, es decir, la válvula Tesla en aplicaciones neumáticas para reducir el mantenimiento de válvulas en línea de producción. Este es el problema, reducir, el lugar pues son las industrias de manufacturas en Guayaquil, Ecuador. El grupo número 3 va a hablar sobre la hidroponía en viviendas urbanas. La hidroponía es una técnica que se utiliza en hidráulica para las viviendas urbanas con espacios limitados. Es para cultivar vegetales frescos sin necesidad de terrenos. El grupo número 4, el diseño de una válvula para mejorar el sistema de transporte de fluidos, para minimizar las pérdidas en riesgo de distribución. Y el grupo número 5, pues como ustedes pueden ver aquí, la implementación de un sistema de hidroponía en invernaderos controlados, optimizando el uso del agua, de nutrientes del clima árido en productores agrícolas en la zona de Santa Elena, Ecuador. Aquí está la distribución de los grupos. Si hubiese algún alumno que, por ejemplo, vamos a poner aquí, estuviera un pasmiño, entraría aquí en el grupo número 4, porque entraría entre el 13 y el 14 aquí. Es decir, ese grupo crece. Entonces, de esa manera va aumentando las personas que ingresan acá. Hasta el momento tenemos 20. Bien, este documento va a ser compartido en la plataforma Moodle para que ustedes puedan llevarlo a cabo. Bien, y de la misma manera va a ser compartida la unidad 1, en las cuales vamos a repasarla el día de hoy brevemente. El título de esta unidad, sí, como ustedes saben, correspondemos a la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Industrial, y el título de esta unidad en especial, vamos a hablar de las generalidades de la hidráulica y de la neumática. Repito, vamos a hablar de temas generales de la hidráulica y de la neumática. El objetivo de esta unidad es diferenciar los campos de aplicación de la neumática y la hidráulica. Hay que hacer una diferenciación. No siempre puedo aplicar ambas tecnologías, o no puedo reemplazar una tecnología de otra. Tanto la hidráulica como la neumática tienen sus particularidades. Y esa diferenciación de cada campo es la que vamos a ver aquí. Acompañado, por eso está la palabra ahí, acompañado del análisis de los principios básicos que rigen los sistemas, tanto neumáticos como hidráulicos. Entonces, en este párrafo podemos ver dos cosas: la diferenciación entre las dos tecnologías y el análisis de los principios básicos que rigen estas dos tecnologías, estos dos sistemas. Repito, la diferenciación de los campos y el análisis de los principios. Muy bien.
Aquí vemos el desglose de los puntos a tratar. Vamos a ver la introducción, los campos, las ventajas, los principios físicos básicos. Ok, entramos en materia entonces. Bien, las generalidades del concepto. La definición. Cuando hablamos de definición, es decir, yo defino, yo recalco, yo acentúo, yo fortalezco qué significa cierto concepto. Entonces, yo voy a definirlo. Las generalidades y conceptos. ¿Qué yo puedo definir como hidráulica? Entonces, dice que el estudio de la hidráulica concierne al empleo y características de los líquidos. Recordemos que hidro es agua. Hidro es agua y de esa manera lo diferenciamos. Y de una vez vamos a diferenciarlo. Neumo es de aire. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a un paciente, dice que tiene una neumonía, es decir, tiene un exceso de aire en sus pulmones. Cuando decimos que un niño nació con hidrocefalia, es decir, tiene exceso de líquido en su cerebro. Hidrocefalia, exceso de líquido en el cerebro, y neumonía, es decir, tiene un exceso de aire o tiene que estar relacionado con el aire en los pulmones, para que más o menos tengamos la diferencia allí en conceptos naturales y biológicos. Ok, entonces es el empleo y características de los líquidos. Podemos decir que el uso de los líquidos como medios de transmitir energía. Medios de transmitir energía. Aquí quiero hacer un alto. Cuando nosotros hablamos de energía, en concepto general, la energía no es otra cosa que un trabajo. Hoy en día, por los apagones que estamos teniendo, mucha gente confunde y dice energía le llama a la electricidad. Sí, esa es una forma de energía, es energía eléctrica. Entonces, cuando yo hablo de transmitir energía por medio de un sistema hidráulico, yo estoy transmitiendo un movimiento, un trabajo. Ok, y eso me significa mover pistones. Ese trabajo significa que yo voy a mover pistones de cilindros, álabes, aspas o motores hidráulicos. Entonces, cualquier movimiento que yo genere accionando o utilizando líquido, estoy hablando de motores o de sistemas hidráulicos. Cualquier sistema, cualquier movimiento en el cual yo utilice un líquido para generar esa energía, para transmitir esa energía, estoy hablando de un sistema hidráulico. Ok, entonces desde los tiempos primitivos el hombre ha usado los fluidos, es decir, los líquidos, para facilitar tareas productivas. Los más antiguos y vestigios históricos muestran que los sistemas como bombas y las norias eran conocidas en las épocas antiguas. Sin embargo, la rama de la hidráulica que nos concierne solo empezó a usarse en el siglo XVII, basada en el principio descubierto por el francés Pascal. Sí, ustedes habrán visto y van a notar en los libros que dice cuánto tiene de presión, tantos pascales o tantos newton. Entonces el francés Pascal fue el que promulgó, el que descubrió y empujó este sistema, que se refiere al empleo de fluidos confinados para transmitir energía. Otra vez encontramos aquí, transmitir energía, es decir, transmitir trabajo, transmitir movimiento, multiplicando la fuerza, ¿sí?, y modificando el movimiento. ¿Por qué se dice multiplicando la fuerza? Porque efectivamente yo a través de un movimiento rotatorio de un motor hago que se accione una bomba, pero esa bomba tiene un efecto multiplicador en su fuerza y yo puedo llegar a
30, 50, 100, 200 toneladas de fuerza a partir de un motor trifásico de unos 20 caballos, 50 caballos. Ok, entonces, aquí tenemos una clásica retroexcavadora. No, perdón, esta es una excavadora. La retro es la que tiene la pala acá atrás. Este de aquí es algunos le llaman mula, que es un montacarga. Sí, también hay telescópicos de estos. Y aquí vemos una mesa telescópica. Ok, entonces los sistemas hidráulicos se aplican típicamente en dispositivos móviles, tales como máquinas de construcción, excavadoras, plataformas, elevadoras, aparatos de elevación, transporte, maquinarias para la agricultura, simuladores de vuelos, entre otros. Ok, bien, ya yéndonos un poquito más a la práctica, podríamos nosotros decir y concluir que dentro de la mecánica, la hidráulica la vemos en aplicaciones relacionadas con aceite, que es un líquido, es un fluido, pero no necesariamente, en términos generales, tiene que ser aceite. Por ejemplo, en un sistema de frenos existe un líquido que es una mezcla de ácido con aceite. Es un químico, es un líquido, y el sistema de frenos es un sistema hidráulico. Y ustedes habrán escuchado, yo tengo un carro de frenos hidráulicos. Entonces, también hay frenos de aire. Esa es una forma de neumática. En resumen, nosotros en el campo industrial mayormente nos vamos a encontrar, cuando hablamos de hidráulica, hablamos de líquidos, pero nos vamos a encontrar con sistemas alimentados por aceite. Repito, hidro es líquidos, no necesariamente aceite, pero nosotros en la mecánica nos vamos a encontrar con sistemas alimentados que generan movimiento a partir de un fluido acuoso llamado aceite. Ok, hago este paréntesis porque las hidroeléctricas utilizan agua, donde hacen una decantación de esa agua, y ese movimiento desde la energía potencial, es decir, el peso que tengo allá arriba del agua, cuando yo tengo en esa altura esa cantidad de peso y lo dejo caer, como ustedes habrán visto en los videos de las hidroeléctricas, hago que golpee una turbina, unas aspas, cuyas aspas están conectadas a un rotor. Entonces, de esa energía potencial, haciendo uso de la energía hidráulica, de dejar caer libremente el agua, genero movimiento. Otra forma de utilizar agua en los sistemas hidráulicos es que yo puedo tener en un río, aprovechando la marea, y esa forma de marea, ese empuje del agua, que es un agua como de un río, estoy generando una fuerza utilizando la hidráulica para esto. Quiero hacer énfasis en esto porque si ustedes tienen algún familiar, algún amigo que estudia ingeniería civil, ustedes van a escuchar que estos ingenieros, algunos de ellos se especializan en hidráulica. Cuando hablamos de ingeniería civil en hidráulica, estamos hablando de sistemas hídricos, pero también ellos van a saber los conceptos generales de hidráulica como lo estamos viendo nosotros acá, pero mayormente la hidráulica de ellos está relacionado a sistemas hídricos, ríos, hidroeléctricas y otras vertientes, que es donde salen, como las cuencas, donde salen líquidos. Ok. Ahora, al hablar de neumática,
La neumática, en cambio, en contraparte, con la hidráulica, es la tecnología que emplea aire comprimido como medio de transmisión de energía para hacer funcionar un mecanismo. La humanidad ha utilizado el viento en la navegación y el uso de movimientos para mover. En 1868, George Westinghouse fabricó un freno de aire que revolucionó la seguridad en el transporte ferroviario. Y desde 1950, es decir, apenas hay 74 años, la neumática industrial se desarrolla con el mejoramiento de un sistema de detección que se llaman sensores. Para que el mecanismo neumático funcione es necesario comprimir el aire a una presión determinada. Aquí hay algo muy importante. Aquí encontramos una palabra clave que hace una diferencia entre los sistemas hidráulicos y los sistemas neumáticos. Aquí dice que para que funcione es necesario comprimir el aire. Aquí yo podría poner una pregunta de examen. Para accionar un mecanismo hidráulico, en vez de poner el neumático, a poner hidráulico, es necesario comprimir, en este caso, si fuera hidráulico, la pregunta. En un sistema hidráulico, ¿es necesario comprimir el fluido? No. La respuesta es no. En cambio, en el neumático yo necesito comprimir el aire. Y en el momento que yo libero esa compresión, me hace un efecto de resorte. Y así es como funciona la neumática. A una presión determinada, yo comprimo ese aire a una presión determinada, como mínimo 6 bares, mediante un compresor y posteriormente el almacenamiento a un tanque reservorio. Ustedes van a escuchar en las industrias, y tienen que haberlo escuchado, que le llaman pulmón. Bien, los sistemas de aire comprimido proporcionan un movimiento controlado con el empleo de cilindros y motores neumáticos y se aplican en herramientas, válvulas de control y posicionadores, martillos, neumáticos, pistolas para pintar motores neumáticos, sistemas de empaquetado, selladores, incluso elevadores, herramientas de impacto, prensas neumáticas, robots industriales, vibradores, frenos neumáticos, etc. Como les decía desde el comienzo, la neumática está muy presente en la industria hoy en día. Es más, está muy presente en la robótica. Ok, ventajas y desventajas de la hidráulica. Ya vimos la diferenciación entre neumática e hidráulica. Ahora vamos a ver las ventajas de la hidráulica. Cuando hablamos de ventajas, es decir, siempre tenemos que ver esta palabra. ¿Cuál es la diferencia de preferencia? La diferencia que hace mejor el trabajo. La ventaja. Tienen las siguientes ventajas. Gran potencia, transmitida con pequeños componentes. Posicionamiento preciso, arranque con cargas pesadas, movimientos lineales independientes de la carga, ya que los líquidos son casi incomprensibles. Pueden emplearse válvulas de control, operación suave e inversa, disipación favorable de calor. A nivel de hidráulica, sus desventajas figuran polución del ambiente con riesgo de incendio, porque el aceite es inflamable. Por eso hice énfasis que nosotros dentro de la hidráulica vamos a utilizar aceite y estos líquidos son inflamables.
accidente en el caso de fugas de aceite, sensibilidad a la suciedad, peligro presente debido a las excesivas presiones, dependencia de la temperatura por cambio de la viscosidad. Las ventajas y desventajas de la neumática. Ok, las ventajas que presentan el uso de la neumática son el bajo costo en los componentes, son elementos muy pequeños que tienen bajo costo, su facilidad de diseño e implementación, el bajo par o la fuerza escasa que puede desarrollar a las bajas presiones con las que trabaja. Hay poco riesgo o casi nada, nulo, de provocar incendios. Existe una conversión fácil al movimiento giratorio, así como lineal, la posibilidad de transmitir energía a grandes distancias, ¿sí? Una construcción y mantenimiento fácil y la economía en sus aplicaciones. Entre las desventajas figuran la imposibilidad de obtener velocidades estables debido a la compresibilidad del aire, los altos costos de la energía neumática y las posibles fugas que reducen este rendimiento. Bien, tanto los sistemas neumáticos como los sistemas hidráulicos, repito, neuma, aire, hidro, líquidos. Neuma, aire, hidro, líquidos. Ok. Tanto los sistemas neumáticos como los sistemas hidráulicos se complementan con los electrónicos, con los eléctricos, mediante dispositivos tales como las válvulas solenoides, señales de retroalimentación, de realimentación e interruptores magnéticos, sensores e interruptores eléctricos al final de carrera. Es fácil, en particular un sistema complejo de acoples de PLC. La palabra PLC significa programable, un control programable lógico, ¿sí? Que le permite programar la lógica del funcionamiento en varios cilindros. Aquí vemos un diagrama, ya vamos a ir aprendiendo a leer eso. En determinadas aplicaciones tales como los movimientos de aproximación rápido y de avances lentos, típicos en las fresadoras y rectificadoras, en la sujeción de piezas utilizadas con los cortes, la alta velocidad sobre los materiales duros y la automatización del proceso de producción. Se combinan de neumática y de hidráulica. Neumática e hidráulica. En un circuito óleo, que viene de ser de hidro, de un óleo es de aceite, y neuma de aire. Óleo neumático. Utilizando la parte neumática para el accionamiento y el control de la parte hidráulica, es decir, para el actuador de la fuerza. Ok. Los principios básicos que rigen los fluidos. Cuando veo aquí fluidos, estoy hablando de cualquier elemento que me puede generar un movimiento. Yo puedo también incluir dentro de los fluidos un gas, pero en este caso solamente estamos hablando del aire y del aceite como fluidos. Entonces, en términos generales, esos fluidos sí tienen estos principios básicos. Primero, propiedades. Viscosidad. La palabra viscosidad, es decir, es qué tan denso, qué tan pesado es. Vamos a suponer, si yo cojo un poco de agua con mis manos, ¿cuál es la velocidad que se desprende del agua de mi mano?
versus si cojo aceite, el aceite va a ir más lento. Entonces, ese aceite es más viscoso que el agua. La densidad, el peso específico, el volumen específico y la gravedad específica. Ok, ¿cuáles son las propiedades de los gases ideales? Presión, temperatura, ley general de los gases ideales. Principio de Pascal, la educación de continuidad, educación de Bernoulli y educación general enérgica. Bien, ahora vamos a hablar de densidad. Bien, la densidad es una propiedad de los materiales y está definida como una relación, es decir, algo que interactúa, que está amalgamado, que está intrínsecamente comprometido con una relación entre la masa, es decir, el cuerpo, el que ocupa un lugar en el espacio, la masa de un cuerpo con respecto al volumen que ocupa. Vamos a poner un ejemplo. Si aquí me dice que la densidad es la propiedad de los materiales y que está definida como la relación entre la masa de un cuerpo con respecto al volumen que lo ocupa. Vamos a suponer, yo tengo un globo de fiesta, y yo le meto aire. ¿Cuántos centímetros cúbicos, es decir, cuál es el volumen que ocupa ese globo y cuál es su masa? Entonces, al yo decir que al valor de densidad es la cantidad de masa que le corresponde por unidades de volumen. Cuando nosotros veamos una fracción, vamos a verlo esto de la siguiente manera. Yo digo, ¿cuántos gramos? Voy a poner un ejemplo de una torta. ¿Cuántos gramos? Sí, yo voy a darle a cada persona. Entonces yo digo, es la totalidad de la torta, de la masa, dividido para el número de personas. Entonces yo digo, son tantos gramos por persona. Gramos por persona. Acá yo estoy hablando gramos, litros, centímetros cúbicos, todo lo que tenga que ver con unidades de volumen. Es decir, el peso por unidades de volumen. Mira, aquí tenemos kilogramos dividido por metros cúbicos. Es decir, la masa, estamos hablando de kilos, y el volumen, estamos hablando de metros cúbicos. Entonces, si yo digo que mi unidad del sistema internacional es kilogramos, porque yo también podría utilizar toneladas, podría utilizar libras, pero vamos a decir, a trabajar en el sistema internacional. Entonces yo tengo que mi masa es en kilogramos y mi unidad volumétrica es metros cúbicos. Entonces cuando yo hablo de densidad, estoy hablando de cuántos kilogramos por cada metro cúbico. O sea, es decir, si yo tengo un cubo
de 1 metro por 1 metro por 1 metro, es decir, 1 metro cúbico. Yo en ese metro cúbico, yo en ese metro cúbico voy a saber qué cantidad me ingresa, qué cantidad de kilogramos me ingresa. Bien, voy a tratar de dibujar aquí un cubo. Vamos a suponer que yo tengo aquí 1 metro por 1 metro por 1 metro. Es decir, ahí yo tengo ancho y largo. Ahora voy a meter de profundidad. También tengo 1 metro. Subo aquí. Estoy haciéndolo a pulso. Esto que tengo aquí es, vamos a suponer, aquí en este metro, aquí tengo 1 metro. Acá tengo 1 metro. Y acá tengo 1 metro. Esto es 1 metro. Es 1 metro cúbico. ¿Cuántos kilogramos me ingresan en ese metro cúbico? ¿Cuántos kilogramos? Entonces, o yo puedo decir cuántos gramos, es decir, transformo los metros en centímetros y los kilogramos en gramos. Si yo tengo una densidad de 1, quiere decir que entra 1 kilogramo en 1 metro cúbico. 1 kilogramo en 1 metro cúbico. Aquí vemos la densidad del agua, cuánto me sale, ok, a manera de ejercicio. Bien, esto es como para que lo tengan de ejemplo. Bien, entonces tenemos que la densidad del agua, que se ve acá, ¿sí? Aquí está la proporción, ustedes lo van a ver, a 4 grados centígrados, ¿sí? ¿Sí? A 4 grados centígrados, ¿cuánto nos da? Entonces se dice que si la masa de un cuerpo por unidad de volumen, lo que les acabo de decir, se divide la masa entre el volumen. La masa entre el volumen. ¿Sí? Entonces, les puedo concluir aquí que entonces tenemos que un kilo, ¿sí? Es igual a 1 litro, que es el experimento que se ha sacado. Ok, 1 kilo es igual a 1 litro. Así nosotros podemos ver una tabla ya de densidades ya calculadas, ¿sí? Donde vemos aquí la densidad del aceite, es decir, 920 kilogramos por metro cúbico. La densidad del acero son 7.850 kilogramos por metro cúbico. Agua destilada, agua de mar. Miren, el agua de mar es más pesada, ¿sí?, que el aceite. El aire también tiene su peso, 1.2 kilogramos por metro cúbico. El alcohol, el aluminio, el helo, el hierro, el oro. También tenemos sustancias como el estaño, la plata, el cobre, el platino, el plomo, el poliuretano, el vidrio, la madera, el mercurio y la gasolina. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les digo aquí que el agua normal o el agua de mar, miren, pesa 1027 kilogramos por metro cúbico, y tengo un derrame de aceite, un derrame de gasolina, tiene 680,
entonces la gasolina se va arriba, queda arriba en la superficie, porque es más liviana que el agua de mar. Incluso si yo vierto agua destilada, es más liviana también. Si yo derramo aceite, es más liviana que el agua de mar, y por eso se va arriba. Y ustedes habrán visto esa especie de arco iris que se genera en la parte superficial del agua. Ok, ¿cuál es el volumen específico? El principio o el concepto del volumen específico es que el volumen ocupado por unidad de masa de un material es la inversa a la densidad. Es decir, tengo que invertir. Vamos a verlo aquí. Dice que es el volumen ocupado por la unidad de masa de un material. Es la inversa de la densidad. Por lo cual no depende de la cantidad de la materia, no depende de la cantidad que tenemos aquí como materia, porque es a la inversa. Donde el B es el volumen, la M es la masa, y este que parece P es la densidad, el símbolo de la densidad del material. Entonces se expresa en unidades de volumen sobre unidades de masa. En el Sistema Internacional de Medidas es metros por kilogramos. Miren que ahora es al revés. O sea, cuando hablamos de volumen específico es a la inversa. Es 1 dividido para la densidad. Es metros cúbicos para kilogramos. Otras comúnmente utilizadas son centímetros cúbicos por gramo o cc por gramos. En el sistema inglés gravitacional de medidas, las unidades en cambio vienen en pulgadas, en pie. ¿Sí? Sistema inglés gravitacional es pies cúbicos por SLU. Solamente como referencia. Aquí en Latinoamérica trabajamos con el sistema internacional. Ok. Peso específico. Es el cociente entre el peso de un cuerpo y su volumen. Es decir, es el peso específico, es el cociente entre el peso, el que está arriba de un cuerpo y su volumen. Este peso específico es el peso del cuerpo por su volumen. ¿Sí? Ok. Donde aquí tenemos que este símbolo es el peso específico, FG es el peso de la sustancia, B es el volumen de la sustancia, esta que parece P es la densidad de la sustancia, la G es la aceleración de la gravedad. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en Newton por metro cúbico. En el sistema internacional, en el sistema técnico gravitacional, ¿sí? Es kilogramos por metro cúbico, ¿sí? El peso específico. Y en el sistema inglés, ¿sí? Es libra pie por pie cúbico. Ok. La gravedad específica o densidad relativa. Esta densidad relativa o gravedad específica, para ir un poco aclarando los conceptos. Cuando nosotros escuchamos que dice gravedad específicamente o densidad relativa, es porque depende esa gravedad y esa densidad depende de algunas circunstancias. Es decir, no siempre es la misma. Depende de algunas variables y eso lo vamos a ver. Esas variables dependen mucho y por eso se llama que es una relación entre el peso específico de un cuerpo con relación al del agua. Entonces, como el peso específico de un cuerpo es distinto, mientras que el agua sí es constante, entonces por esa razón esa gravedad específica o esa densidad relativa depende
de cuál es el cuerpo o cuál es la sustancia. Entonces, si yo, no es lo mismo ingresar lo que yo les decía acá, hacer que se hunda un litro de aceite, no es lo mismo a un kilogramo de aceite que a 1 kilogramo de alcohol. Vamos a poner el agua de mar, dice que es 1027. Si yo ingreso agua destilada, casi como que va a estar mezclado, porque es muy poca la diferencia. Pero si yo sumerjo un pedazo de acero, un bloque de acero, se va a ir al fondo a cierta velocidad. A diferencia que si yo sumerjo un pedazo de oro, el pedazo de oro, por ser más pesado, su gravedad es distinta. A eso se refiere la gravedad específica o densidad relativa. Bien, entonces vamos a ver un pequeño video de un ejercicio bastante práctico. Aquí les he puesto la referencia. Esto está citado con normas APA. Cabe recalcar, aquí está el nombre del autor, cuando fue publicado y el título del video propiamente. Luego se pone YouTube, punto obtenido de. Eso es para que ustedes tengan como referencia. Bien, vamos a ver este video y igual queda aquí en la diapositiva para que ustedes lo puedan visualizar cuando ustedes puedan. Estimados, en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio corto de fluidos. Acompáñame a leer el enunciado. La densidad de un aceite lubricante SAE 30 es 780 kilogramos por metro cúbico. Calcule su densidad relativa. Bien, jóvenes, vamos a dar solución brevemente a este ejercicio. En esta oportunidad el enunciado nos dice que tenemos un aceite lubricante SAE 30, que por cierto es un aceite monogrado. Este aceite tiene una densidad de 780 kilogramos por metro cúbico y nos solicitan determinar el valor de su densidad relativa. La densidad relativa, también llamada a veces gravedad específica, es un parámetro que tiene cualquier sustancia. Por ejemplo, la glicerina tiene su propia gravedad específica o densidad relativa. El aceite lubricante SAE 30 también tiene obviamente su gravedad específica o densidad relativa. De igual manera lo posee el querosene, el alcohol, el oro, el plomo, la plata, etc. Es decir, cualquier sustancia tiene ese parámetro, densidad relativa o, como dije también llamada, gravedad específica. ¿Por qué se hace muy importante conocer y operar bastante bien este parámetro? Se hace importante porque en muchos problemas, sobre todo los que son problemas de mecánica de fluidos, normalmente el enunciado no te da el valor de la densidad o del peso específico de una sustancia. Lo que te dan justamente es ese parámetro, densidad relativa o gravedad específica. A partir de ese parámetro nosotros vamos a determinar ya sea la densidad o el peso específico según cómo lo necesitemos. Perfecto. Entonces, ¿cómo se calcula la densidad relativa? Existe una ecuación. Tenemos lo siguiente. La densidad relativa, que normalmente se representa de esa manera, Rho sub R, dije que también se puede llamar o se conoce como gravedad específica. Y esto se define como la densidad de una sustancia, ¿ya? La densidad de una sustancia dividida por la densidad del agua, pero a 4 grados Celsius. ¿Por qué es muy importante especificar que tiene que ser a 4 grados Celsius? Porque es conocido de que el agua y en sí cualquier sustancia cambia su densidad de acuerdo a la temperatura.
Por ejemplo, el agua a 4 grados Celsius posee su mayor valor de densidad, a 4 grados Celsius. El agua caliente, que puede estar a 60, 80 o 100 grados Celsius, su densidad baja. Puede llegar incluso a estar hasta 958, si no me equivoco, a 100 grados Celsius. Entonces, jóvenes, la gravedad específica se puede calcular como, o densidad relativa, se puede calcular como la densidad de cualquier sustancia siempre dividida por la densidad del agua, pero específicamente a 4 grados Celsius. Esto de acá ya es un valor constante. Vamos a ver por aquí. La densidad del agua, ¿ya? La densidad del agua a 4 grados Celsius es igual a 1000 kilogramos, ¿ya? 1000 kilogramos por metro cúbico. Por supuesto, esto en el sistema internacional. Perfecto. Algo muy importante. Si bien es cierto, la gravedad específica o densidad relativa es un parámetro que poseen todas las sustancias, ese parámetro normalmente no es constante. También va a depender justamente de la temperatura que posee esa sustancia. Por ejemplo, el mercurio a 0 grados Celsius tiene una gravedad específica, pero a 20 grados Celsius tiene otra gravedad específica. Por cierto, no muy diferente, pero sí en términos estrictos sí cambia ese valor de parámetro. ¿Por qué cambia? Porque la densidad de la sustancia depende mucho de la temperatura. Bien, entonces ahora sí vamos a calcular la densidad relativa, como dice el problema, del SAE 30. Como dije, esto es un aceite lubricante monogrado. Bien, ¿cómo se calcula esto de aquí? Fácil, la densidad de la sustancia. En este caso el problema nos menciona que la densidad es 780 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Esa es la densidad de este aceite. No sabemos a qué temperatura está, pero lo cierto es que a la temperatura en la cual se encuentra posee esa densidad. Bueno, si queremos hallar su densidad relativa, hay que dividirlo entre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Y eso vale 1000 kilogramos por metro cúbico. Si ustedes observan, jóvenes, miren, kilogramos por metro cúbico se van arriba y abajo, se eliminan. 778 entre 1000, tenemos entonces que la densidad relativa del SAE 30, ¿ya?, es igual a 0,78. Como ustedes pueden apreciar, la densidad relativa o gravedad específica no posee unidades, es una cantidad adimensional. A partir de este término, de este parámetro, podemos básicamente ver si el cuerpo es más denso o menos denso que el agua. Miren, ve, si manejamos la densidad relativa del agua, sabemos que es 1. Toda sustancia que está por encima de 1 es más densa que el agua. Toda sustancia que está por debajo del 1 es menos denso que el agua. Por ejemplo, la densidad relativa de este aceite es 0,78. Se entiende que el SAE 30, este aceite lubricante, es menos denso que el agua. La densidad relativa, por ejemplo, de la glicerina es 1,26, lo cual me dice que la glicerina es más denso que el agua. Es decir, entre múltiples aplicaciones que puede tener este parámetro de densidad relativa, también me sirve para conocer o comparar la densidad de la sustancia con la del agua. Repito, si la densidad relativa es superior a 1, es más denso que el agua. Si es menor a 1, es menos denso que el agua. Bien, jóvenes, ha sido un problema bastante básico, pero muy importante. Espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Bien, después de haber visto este video, que es bastante ilustrativo, podemos nosotros hacer un sinnúmero de ejercicios, los cuales yo también voy a dejarles una tarea para que ustedes puedan calcular
la gravedad específica o densidad relativa de diferentes fluidos. Ok, eso lo vamos a subir en el EVA. Bien, entonces tenemos que los factores de conversión relevantes, ya de manera resumida, nosotros tenemos aquí que un galón, ¿sí?, es igual a 3,785 litros. Para poder hacer esa diferencia, un pie cúbico es igual a 7,4816 galones. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Por esa razón es que 1000 litros, ¿sí?, entran en un metro cúbico, y 1000 litros vemos que la densidad es 1, la densidad relativa. Entonces por eso que hablamos es de un litro es igual a un kilo. Entonces 1000 kilos entran en un metro cúbico, y por esa razón es que la densidad del agua es 1. Esto de acá es a 4 grados centígrados. Ok. Bien, un SLUB es igual a 14,59 kilogramos, y así cada uno de estos parámetros que podemos ver. Bien, ejercicio aplicativo. Dice, un material metálico, es decir, un metal, se pesa en una balanza y su valor registra como 140,6 libras. Si el material tiene forma esférica de diámetro de 30 centímetros, nos pide calcular la densidad del material, el peso específico y el volumen específico, y la densidad relativa del material. Entonces, nosotros aquí tendríamos que recordar, ¿sí?, muchos parámetros de cómo calcular, en este caso, el volumen a partir de sus dimensiones de 30 centímetros de diámetro, ¿sí?, y podríamos ir calculando el resto. Bien, en Moodle les voy a subir una lista de ejercicios para que ustedes practiquen, y eso lo vamos a ir desarrollando como una tarea. Aquí vemos en esta diapositiva, que ustedes también la van a tener, el ejemplo que está aquí anunciado. Bien, nosotros tenemos ¿qué es un fluido? Habíamos dicho hace un momento que dentro de los fluidos pueden incluso intervenir gases o cualquier sustancia que vaya por dentro de una tubería o un ducto. Dice que un fluido es una sustancia en fase líquida o gaseosa. Líquida o gaseosa. El fluido se define como una sustancia que se deforma de manera continua cuando actúa sobre ella un esfuerzo constante a cualquier magnitud. Ok, aquí vemos una sustancia que es una goma deformada. El área de contacto, que es esta parte de acá arriba o la parte de acá abajo, la deformación que existe por la fuerza ejercida, el esfuerzo cortante o esfuerzo de cizalladura, que también se llama, y pues vemos aquí una serie de vectores que nos ayudan a ilustrar de manera física el comportamiento de este fluido o de esta sustancia, que en este caso es una goma deformada. Ok. Bien, en la siguiente diapositiva vemos que existen dos tipos de fluido. Son los de Newton, newtonianos, y los no newtonianos. Sí, estos fluidos, los newtonianos, la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación se mantiene constante. La relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad sí se mantienen constantes, es decir, siempre va a ser la misma.
tienen una relación lineal entre ambos. Siempre va a estar constante tanto esas dos fuerzas de contacto, por decirlo así. Mientras que los no newtonianos, la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad, es decir, la cantidad de metros que recorre por unidad de tiempo, no es lineal, es decir, es diferente. Y aquí vemos un poco el gráfico que ilustra esta explicación. Bien, viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La resistencia interna que presenta un fluido al movimiento. Existe la viscosidad dinámica, que es igual al esfuerzo, es decir, a la cantidad de energía, a la cantidad de trabajo que necesita para ser cortante, sobre la gradiente de la velocidad. ¿Ok? Estas unidades se expresan así, en kilogramos dividido por metros por segundo. Mientras que la velocidad cinética, cinemática, es igual a la viscosidad dinámica, la velocidad que acabamos de calcular acá, dividida para la densidad. Donde aquí vemos que entonces nos da que es igual a metros, la unidad es igual a metros cuadrados por segundo. Y aquí tenemos una tabla que nosotros la podemos utilizar para efectos de los ejercicios posteriores. Bien, temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es una indicación de la velocidad promedio de las moléculas de una sustancia. Es decir, a mayor velocidad de esas moléculas es mayor temperatura. Lo que nosotros vemos cuando hervimos el agua no es otra cosa que a través de esa temperatura calorífica de la hornilla alteramos la velocidad de las moléculas del agua y por esa razón el agua se calienta. Cuando un cuerpo recibe energía térmica, en este caso lo que estoy hablando de la hornilla, sus moléculas vibran más intensamente o viceversa. Cuando se retira energía térmica, es decir, cuando yo enfrío, sus moléculas vibran menos. Si yo enciendo la hornilla a máxima velocidad, comienzo a ver que el agua comienza a burbujear cuando ya está a 100 grados centígrados para los que estamos a nivel del mar. Pero si yo bajo bruscamente la llama, es decir, estoy restando energía térmica, sus moléculas vibran menos. Ok. Temperatura relativa. Otra vez nos topamos con esta palabrita de relativa. Es decir, cuando veamos la palabra relativa es que depende. Hay algunas variables, hay diferentes circunstancias que hacen que no sea constante. Entonces, es aquella que se mide a partir de un punto de referencia dado por las condiciones físicas de cambio de estado de algún elemento de la naturaleza. En otras palabras, pone el cero de la escala en un punto diferente del cero absoluto. Existen dos escalas muy utilizadas que son Celsius, o también grados centígrados, pero en realidad el término es Celsius, o Fahrenheit. ¿Sí? Esas dos temperaturas o dos nomenclaturas son las de la temperatura relativa. Bien, escalas relativas. Dentro de las escalas relativas que nosotros tenemos acá, habíamos dicho que la temperatura relativa son los dos, Celsius y Fahrenheit. Estas dos temperaturas tienen unas escalas, es decir, unas reglas, unas graduables, ¿sí? como que fuera un termómetro. Esa escala, ¿sí? que están aquí, que vemos aquí, esto es una escala, en el Celsius y en el grado Fahrenheit, podemos ver aquí que, por ejemplo, 40 grados Fahrenheit menos 40 grados Fahrenheit. Vemos acá 100 grados Celsius, 212 grados Fahrenheit. ¿Ok? Estas dos escalas son las que se utilizan
para poder calcular. Entonces nosotros tenemos que los grados Fahrenheit, los grados Fahrenheit, para poderlos relacionar con los grados Celsius, ¿sí? Tenemos que 1 grado aquí es igual para transformados en... Bien, la clase de hoy vamos a dejarla hasta este momento. La próxima clase vamos a ver temperatura absoluta. Voy a dejarles unos ejercicios para que puedan calcular la densidad, el peso específico, la gravedad específica, perdón. Voy a dejarles unos ejercicios para que puedan practicar y lo suban a la plataforma. Y la próxima semana vamos a entrar a esta nueva etapa, que es la temperatura absoluta. Vamos a quedarnos aquí en lo que es temperatura para que podamos ir avanzando y no sea tan pesado para ustedes. Entonces la próxima semana, la próxima clase, entramos directamente a lo que es temperatura. Bien, por el día de hoy vamos a cerrar este video agradeciéndoles que por favor lo revisen una y otra vez.